Antes de empezar, por favor, no olviden darle al me gusta y suscribirse. Las luces fluorescentes de la sala de emergencias de Dallas parpadeaban débilmente sobre mí mientras apretaba los dientes por el dolor que me recorría el brazo roto. Todavía podía oír el chasquido que hizo cuando golpeé el hormigón fuera de la oficina. Un crujido húmedo y repugnante que me revolvió el estómago. Mi teléfono ya estaba resbaladizo por el sudor mientras intentaba llamar a Ashley de nuevo. Finalmente contestó. Una música fuerte retumbaba de fondo. Risas, tintineo de copas. Dije, con la voz tensa. Necesito que vengas a recogerme. Estoy en urgencias. Creo que me he roto el brazo. ¿Qué? Me interrumpió, con un tono áspero y molesto. Michael, ¿estás de broma? Estoy en la despedida de soltera de Courtney. ¿Sabías que era esta noche? Lo sé, susurré, parpadeando por el dolor. Pero no planeaba caerme y partirme el brazo por la mitad. Pues pide un Uber, Michael, espetó ella. Ya llevo 2 copas y estoy rodeada de damas de honor. No me voy a ir. Mi corazón se hundió. No puedes simplemente. Ashley, estoy en un hospital, dije, con la voz baja pero temblorosa. No se trata de que me lleves. Te estoy pidiendo que estés aquí. Ella se rió. No de una manera divertida. No hagas un drama de esto. Eres un hombre adulto. Arréglatelas. No voy a dejarlo todo solo porque te has tropezado. ¿Esa risa? Nunca olvidaré cómo sonó. Fría, distante, como si yo fuera un extraño pidiendo un favor. ¿De verdad te has convertido en esto?, pregunté, atónito. Estoy sufriendo y ni siquiera vienes a ver cómo estoy. Oh, no intentes hacerme sentir culpable. No es mi culpa que no puedas caminar derecho, replicó ella. Siempre necesitas que haga de enfermera, de animadora. ¿Qué será lo próximo? ¿Quieres que te seque las lágrimas también? La línea quedó en silencio. No porque ella colgara, sino porque lo hice yo. Me temblaba la mano, no por el dolor, sino por algo más profundo, algo feo que estaba surgiendo. Incredulidad, tal vez. La rabia se asentaba justo debajo de mis costillas, abriéndose paso. Miré la pantalla rota de mi teléfono por un segundo, luego busqué en mis contactos hasta que encontré el nombre que no había pronunciado en voz alta en meses. Jessica. Contestó al segundo tono. Mike, dijo, con la voz cargada de preocupación. Es tarde. ¿Estás bien? Estoy en el Baylor. Lo estás, dije, luchando por mantener la voz firme. Yo. Me he roto el brazo. ¿Puedes venir a buscarme? No dudó ni un segundo. Estoy en camino. Exhalé, apoyando la cabeza contra la pared fría. No era así como esperaba que fuera la noche. Pero tal vez era exactamente la llamada de atención que había estado ignorando, porque mi matrimonio no se rompió esta noche. Llevaba mucho tiempo rompiéndose. Era casi medianoche cuando los faros del coche de Jessica cortaron la oscuridad del aparcamiento del hospital como una cálida promesa. Su viejo y familiar Jeep se detuvo junto a la acera, con el motor zumbando suavemente. Abrió la puerta de un tirón antes de haber aparcado del todo. Ahí estás, suspiró, saliendo apresuradamente. Dios, Michael, mírate. Intenté forzar una sonrisa. Sí, perdón por el drama nocturno. Supongo que sigo siendo un torpe. Los ojos de Jessica se entrecerraron mientras observaba el cabestrillo que la enfermera me había puesto en el brazo. La mueca de dolor que no me molesté en ocultar. No dijo nada de inmediato. Simplemente se movió hacia mi lado sano y me ayudó a ponerme de pie. Su mano se posó suavemente en la parte baja de mi espalda, guiándome hacia la puerta del copiloto. No deberías estar caminando solo. Vamos. Me deslicé en el asiento con un siseo de dolor. Esperó a que estuviera acomodado antes de dar la vuelta y subirse al asiento del conductor. ¿Estás seguro de que estás bien?, preguntó, mirándome de reojo mientras se abrochaba el cinturón. Su voz tenía ese tono suave, afectuoso pero medido. Siempre había tenido una forma de hacer que la preocupación se sintiera como consuelo, no como lástima.
Miré al frente. Roto por 2 sitios. Dijeron que tuve suerte de que no fuera una fractura completa a través del codo. Jessica chasqueó la lengua. ¿Michael? Sí. Salimos del aparcamiento en silencio por un momento. Las calles estaban casi vacías. Dallas a medianoche tenía una extraña clase de paz. Solo el susurro de los neumáticos contra el pavimento, los letreros de neón parpadeando suave y lentamente sobre las gasolineras cerradas y los restaurantes a oscuras. Entonces Jessica habló. ¿Dónde está ella? No respondí de inmediato. Está fuera, musité. ¿En una fiesta? Jessica giró la cabeza bruscamente. ¿Una fiesta? ¿Hablas en serio? ¿Despedida de soltera? Ya estaba allí cuando la llamé. Dijo que no podía irse. Jessica soltó una risa amarga. No podía o no quería. Me volví hacia ella. ¿Importa? Claro que importa, espetó. Porque eso no era un simple esguince o un corte con un papel, Mike. Estabas en el hospital. Me dijo que me las arreglara. Las manos de Jessica se apretaron en el volante, sus nudillos se pusieron blancos. Eso no es solo egoísta. Es infantil. Cruel. Ni siquiera preguntó qué había pasado. Hice una pausa. No preguntó si estaba bien. Estaba más molesta porque la llamé que por la caída en sí. Jessica negó lentamente con la cabeza, mordiéndose el labio como si se estuviera conteniendo más de lo que decía. Finalmente la miré. Tú también lo estás pensando, ¿verdad? ¿El qué? Que este matrimonio está acabado. Se quedó en silencio unos segundos y luego suspiró. Michael, no voy a sentarme aquí a hablar mal de tu esposa. Pero esto no es normal. Así no es como la gente se trata cuando se importa. Un largo silencio se extendió entre nosotros. En un semáforo en rojo, Jessica se inclinó y tocó ligeramente mi mano ilesa. Recuerdo la forma en que solías hablar de ella. Solté una risa suave y seca. Yo también. Se te iluminaba la cara cuando mencionaban su nombre, dijo. En los viejos tiempos, ¿recuerdas esa barbacoa en casa de Cla? Les contabas a todos cómo bailaba descalza en la cocina. Eso parece la vida de otra persona ahora. Jessica retiró la mano, pero dejó las palabras flotando entre nosotros. Miré por la ventana mientras pasábamos por otra intersección. Ella cambió, dije. Jessica exhaló. O tal vez simplemente dejó de fingir. Esa dolió, pero no se sintió como una bofetada. Se sintió como una medicina. Lo he estado sintiendo durante meses, admití. El silencio. La forma en que pasa a mi lado como si yo fuera parte del mobiliario. He intentado hablar, sacar el tema, pero te corta. Asentí. Jessica no ofreció una solución rápida. No me dio una charla motivacional ni ningún cliché vacío. Simplemente siguió conduciendo, su presencia firme, tranquila. Era exactamente lo que necesitaba. Gracias, dije finalmente. ¿Por qué? Por aparecer. Ella sonrió suavemente. ¿Siempre? Y por primera vez esa noche, el dolor en mi brazo no fue lo más agudo que sentí. Para cuando llegamos a la entrada de casa, el vecindario estaba envuelto en ese tipo de silencio profundo y aterciopelado que solo el Texas suburbano podía ofrecer. A las 2 de la madrugada, las luces de los porches brillaban suavemente en fachadas de ladrillo idénticas, los aspersores hacían un clic débil en la distancia. Mi casa se veía exactamente como la había dejado esa misma mañana. Césped cuidado, la luz del porche zumbando, las cortinas echadas, como si nada hubiera cambiado, pero todo lo había hecho. Jessica aparcó en la entrada y apagó el motor. ¿Seguro que no quieres que te deje y me vaya?, preguntó, mirando las ventanas oscuras. Negué con la cabeza. ¿Puedes quedarte un rato? No puedo preparar sopa con una sola mano. Eso le arrancó una pequeña sonrisa. Siempre usas la sopa como excusa para mantener a la gente cerca. Entramos sigilosamente. En el momento en que crucé el umbral, me golpeó una mezcla familiar de limpiador de limón y lavanda desvanecida.
Me dejé caer en el sofá mientras Jessica se dirigía directamente a la cocina como si nunca se hubiera ido. Recordaba dónde estaba todo. Era extraño lo natural que se sentía. Oí armarios abrirse y cerrarse, el tintineo silencioso de una olla, el susurro del quemador de gas. «¿Todavía guardas el caldo de pollo en el estante de arriba?», gritó. «Esquina trasera derecha», respondí. Me hundí más en los cojines. Los analgésicos habían mitigado la agudeza del dolor en mi brazo, pero el dolor detrás de mis costillas. Ese estaba bien despierto. 15 minutos después, se acercó con una taza humeante. «No es lo más bonito que he hecho, pero ayudará». Tomé un sorbo, hice una mueca por el calor y luego suspiré. «No tenías que hacer esto». Jessica se sentó en el borde de la mesita de centro, con los codos en las rodillas. «Lo sé». Había algo en la forma en que me miraba, gentil pero penetrante, como si viera más de lo que yo quería decir en voz alta. «¿Vas a decirle que estuve aquí?», preguntó, con voz cuidadosa. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe. Ashley entró tropezando, sus tacones resonando en el suelo de madera, riendo en su teléfono mientras casi se tropezaba con la alfombra de la entrada. Su maquillaje estaba corrido, sus ojos vidriosos, vestida con un traje ajustado y brillante. Se quedó helada cuando vio a Jessica. «¿Qué demonios es esto?», arrastró las palabras, bajando el teléfono. Jessica se levantó lentamente, con una expresión indescifrable. «Hola, Ashley». Ashley se mofó. «Tienes que estar bromeando». Me incorporé, ajustándome el cabestrillo. No. «No, vamos a hablar de ello de una vez», espetó, agitando una mano entre nosotros. «Te rompes el brazo y de repente Jessica vuelve a aparecer. No has tardado mucho». Jessica mantuvo la voz calmada. «Te llamó a ti primero. Dijiste que no». Ashley dio un paso adelante, entrecerrando los ojos. «Oh, no te hagas la inocente. Siempre te ha gustado». «Esto no va de eso». «¿Entonces de qué va?», espetó Ashley. «¿Sopa de pollo y un paseo por el baúl de los recuerdos?». Me levanté lentamente, haciendo una mueca. «Ashley, para». «Vino porque necesitaba a alguien. Tú no estabas». La risa de Ashley fue amarga, fea. «Vaya. Así que me pierdo una visita al hospital y de repente soy la villana y ella es la mismísima Florence Nightingale». Jessica habló antes de que yo pudiera. «No, Ashley, no te la perdiste. Te negaste». El rostro de Ashley se quedó inmóvil. «Tienes mucho descaro para hablarme así en mi casa». «También es su casa», dijo Jessica de manera uniforme. Un instante de silencio. Los ojos de Ashley se desviaron hacia mí. «¿Y ahora qué? ¿Necesitas compasión? ¿Quieres que me arroje a tus pies y llore?» «No esperaba nada», dije. «Ese es el problema». Ashley me miró como si no reconociera a la persona que tenía delante. Su voz bajó. «¿De verdad vas a actuar como si ella fuera solo una amiga?» Jessica dio un paso atrás. «Debería irme». La miré. «¿Segura?» Ella asintió, con los ojos suaves. «Sí, necesitas descansar. No más fuego». Jessica se fue sin decir otra palabra. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Ashley se quedó allí, en medio de la habitación, con los brazos cruzados. «¿Ya has terminado de hacerte la víctima?», preguntó. No respondí. Simplemente pasé a su lado y fui directo al dormitorio, porque fuera lo que fuera esto, ya no era un matrimonio. La luz de la mañana se colaba por las persianas, suave y dorada, pero no suavizaba nada dentro de mí. Llevaba despierto desde el amanecer, con el brazo rígido y palpitante a pesar de las pastillas. Me senté a la mesa de la cocina, con una tostada a medio comer enfriándose en mi plato, esperando, no por esperanza, solo por deber. Ashley bajó sobre las 9, vistiendo una vieja sudadera de la universidad y con el pelo en un moño desordenado. Sin disculpas, sin preguntar cómo había dormido, solo un bostezo. Y luego la nevera se abrió como si fuera un martes cualquiera. Cogió leche de almendras, la vertió en un vaso y finalmente me miró. «Tienes una pinta horrible», murmuró.
No dormí mucho. Se encogió de hombros y bebió un sorbo de su bebida, dándome la espalda para enjuagar una taza como si no estuviéramos en medio de algo que había partido la noche en dos. Aclaré mi garganta. Tenemos que hablar. Oh, qué alegría. No se dio la vuelta. Va a ser uno de esos discursos dramáticos de, tenemos que comunicarnos mejor. No, va a ser una de esas conversaciones de, tenemos que actuar como adultos, dije. Calmado, claro, porque lo de anoche fue demasiado. Ashley finalmente se giró, con los brazos cruzados. Claro. Estás enfadado porque no corrí a tu rescate. Y luego, como en una comedia de los 2000, aparece Jessica con sopa. Apareció porque no tenía a nadie más. Oh, por favor. Puso los ojos en blanco. No eres un inútil. Has estado explotando esto desde el segundo en que te caíste, actuando como si fueras un soldado herido. La miré fijamente durante un largo momento. Ashley, me rompí el brazo. También tienes un teléfono y acceso a una aplicación de viajes compartidos. No todo es una crisis solo porque sea un inconveniente. Eso me dolió más de lo que debería. Me aparté un poco de la mesa, manteniendo la voz firme. ¿Sabes lo que quería anoche? Solo oírte preguntar si estaba bien. Eso es todo. Nada más. Ashley sonrió con suficiencia, levantando su vaso de nuevo. Bueno, lo siento. No soy tu enfermera. El silencio cayó entre nosotros como un cristal rompiéndose sobre baldosas. Algo se quebró dentro de mí. No con fuerza, no violentamente. Solo una fractura limpia y permanente. Ya veo, dije en voz baja. Oh, no empieces con ese tono, dijo, ya cansada de una conversación en la que ni siquiera había participado. Siempre actúas como la parte ofendida cuando no hago exactamente lo que quieres. Esto no se trataba de lo que yo quería. Se trataba de lo que cualquier persona decente haría. Ashley se giró hacia el pasillo. Tengo algo esta noche. El cumpleaños de Courtney. Volveré tarde. No respondí. Solo la vi desaparecer por el pasillo y luego cogí mi teléfono. Hacía tiempo que no llamaba a Brian. No desde su desastrosa ruptura del año pasado, pero cuando contestó, su voz seguía siendo la misma. Áspera, fiable, directa al grano. ¿Mike? Hola, dije, tengo que pedirte un favor. Uno raro. Brian hizo una pausa. Adelante. Ashley va a salir de nuevo esta noche. ¿Puedes seguirla? Solo para ver a dónde va, con quién está. Hubo un instante de silencio. Luego, ¿crees que está pasando algo? No quiero pensar, dije. Quiero saber. Brian no hizo más preguntas. Mándame la hora por mensaje. Me encargo. Terminé la llamada y miré por la ventana. El sol brillaba y era hermoso, pero algo dentro de mí finalmente se había enfriado. Brian llegó a mi casa justo después de las 6, con su camioneta al ralentí en la entrada. No se molestó en mandar un mensaje, solo tocó el claxon una vez, corto y seco. Salí con una carpeta de Manila bajo el brazo y un nudo duro en el estómago. Bajó la ventanilla mientras me acercaba. ¿Sigue dentro?, preguntó. Sí, dije. Mirando mi reloj. Debería salir pronto. Brian asintió, sus ojos escudriñando la calle como si hubiera hecho esto 100 veces. ¿Qué quieres que busque? ¿A dónde va? ¿Con quién está? Cualquier cosa extraña, dije. Lo sabrás cuando lo veas. Brian no se inmutó. Mike, ¿estás seguro de esto? Una vez que empiezas por este camino. Ya estoy en él, dije, interrumpiéndolo. Solo mantén los ojos abiertos y manténme informado. Hizo un pequeño asentimiento. Entendido. Mientras su camioneta se alejaba por la calle, exhalé lentamente y me giré hacia mi propio coche. Bueno, técnicamente el viejo crossover de Ashley. Ya no lo conducía a menos que fuera a sus eventos de fin de semana. Yo lo usaba principalmente para recados, y hoy me llevaría al centro. El bufete de abogados estaba en el piso 22 de un edificio estéril de cristal en el corazón de Dallas.
Salí del ascensor en silencio. Iluminación fría, paredes blancas, suelos impecables. El mostrador de recepción era todo ángulos y minimalismo, como si hubiera sido diseñado para susurrar, ahora tienes el control. Michael Renshaw, le dije a la joven detrás del mostrador. A las 10 con el señor Chandler. Ella sonrió educadamente. Le está esperando. Sala de conferencias B, al final del pasillo a la izquierda. Cuando entré en la sala, Chandler ya estaba sentado. Finales de los 40, barba cuidada, gafas de montura metálica. El tipo de hombre que te da la mano con firme precisión y no pierde el tiempo. ¿Divorcio? Preguntó, yendo directo al grano. Todavía no, dije, pero creo que es hacia donde se dirige esto. Me hizo un gesto para que me sentara. Repasemos su situación. Durante la siguiente hora, se lo conté todo. La distancia, el resentimiento, el hospital, el hecho de que tuve que depender de una amiga en lugar de mi esposa cuando necesité ayuda. Y ahora, añadí, tengo a alguien vigilándola discretamente. Necesito saber a qué me enfrento. Chandler no parpadeó. No es el primer marido que entra por esa puerta con una escayola y una historia. Me explicó los conceptos básicos, cómo se dividirían los bienes, cómo la culpa podría influir en la decisión de un juez, especialmente si se podía documentar la negligencia o el abandono emocional. Le hablé de la casa, las finanzas, la forma en que Ashley se había convertido más en una inquilina que en una pareja. ¿Llevan casados 7 años?, preguntó. Acabamos de cumplir 8 en abril. Asintió, garabateando algunas notas. Si va en serio con esto, lleve un registro de todo a partir de ahora. Fechas, mensajes de texto, mensajes de voz. Si ella no está presente en el matrimonio, creamos un patrón. Esa es su ventaja. Y si ha sido infiel, levantó la vista. Entonces la balanza se inclina drásticamente a su favor. Me recliné en la silla, algo se asentó dentro de mí. No ira, ni siquiera alivio, solo claridad. Para cuando salí del despacho, el aire se sentía más nítido. No más frío, solo más definido. Mientras caminaba hacia el coche, mi teléfono vibró con un mensaje de Brian. No está con Courtney. Está en un bar en una azotea cerca de Uptown. Y no está sola. Miré la pantalla, leí el mensaje 2 veces. Sin sorpresa, sin pánico, solo una respiración tranquila y constante. La tormenta finalmente estaba tomando forma. Y esta vez, no estaba de pie bajo la lluvia sin refugio. Si había algo que Jessica entendía mejor que la mayoría, era cómo se extiende una historia. No con sirenas y luces intermitentes, sino silenciosamente, a través de susurros, capturas de pantalla y silencios perfectamente sincronizados. No le pedí que hiciera nada, pero lo hizo de todos modos. Unos días después de mi visita al abogado, me envió un mensaje. Solo para que lo sepas, la gente va a empezar a ver a Ashley por quién es realmente. No voy a dar nombres, solo dejaré que la verdad respire. No respondí de inmediato. No era necesario. Jessica sabía lo que estaba haciendo. Y fiel a su palabra, nunca dijo nada abiertamente. No directamente. No delató a Ashley. No publicó ninguna revelación dramática. Ese no era su estilo. Simplemente seleccionó una foto de la pulsera del hospital. Un pie de foto de una sola línea, la gente te muestra quién es cuando estás en tu punto más débil. Sin etiquetas, sin nombres, solo lo suficiente. Luego vinieron los suaves murmullos en los chats grupales. Historias compartidas de un amigo sobre cómo Michael se había roto el brazo, cómo su esposa se había negado a ir. La simpatía fluyó al instante. Capturas de pantalla de Instagram aparecieron en un chat de grupo de madres del que Jessica formaba parte. Ashley en la despedida de soltera la noche que me ingresaron en urgencias. Copa en mano, vestido de lentejuelas, sonrisa perfecta, con la hora marcada, publicada mientras yo esperaba una radiografía. No hizo falta mucho. El Tribunal de la Opinión Pública no espera a los interrogatorios. Simplemente reacciona. En una semana, noté el cambio. Ashley siempre se había enorgullecido de ser la abeja reina de nuestra colmena suburbana.
Organizaba los almuerzos dignos de Pinterest, dirigía el club de lectura del vecindario, aunque apenas leía, y publicaba historias perfectamente filtradas de sus clases de yoga y catas de vino. Pero de repente, la gente dejó de reaccionar. Sus fotos, antes repletas de me gusta y corazones, permanecían en silencio. Las historias no recibían respuesta. Los comentarios desaparecieron. Jessica no me dijo nada directamente, pero yo sabía que ella era la chispa que había iniciado este lento incendio. Una noche, recibí un mensaje de una amiga en común, Shannon, de 2 calles más allá. Hola, no quería decir nada, pero vi a tu esposa salir de nuevo esta noche. No parecía una noche de chicas, si sabes a lo que me refiero. Lo siento. No respondí. Ya no necesitaba confirmación. Lo que Jessica había comenzado no era una venganza. No se trataba de hundir a Ashley. Se trataba de arrojar luz. Y una vez que la gente vio quién era realmente Ashley, no lo olvidaron. Para el fin de semana, oí que el club de lectura se reunía sin ella, que la pareja que siempre nos invitaba a barbacoas en su patio trasero la había dejado accidentalmente, fuera de la invitación del grupo. Ashley no sacó el tema. No conmigo, pero la vi en la isla de la cocina una noche, navegando por su teléfono con el ceño fruncido, confundida. Actualizaba, deslizaba, actualizaba de nuevo, y cada vez su expresión decaía un poco más. El mundo que había curado con tanto cuidado, filtrado, arreglado, adorado, se estaba desmoronando, y no porque alguien gritara, sino porque Jessica susurró. Si estás disfrutando de la historia, por favor, pulsa el botón de me gusta. El portazo del baño resonó en la casa como un cañonazo. Oí los tacones de Ashley golpear el suelo de madera mientras marchaba de una habitación a otra en el piso de arriba, murmurando, a veces gritando a pleno pulmón. Aunque no podía distinguir las palabras, no me moví del sofá. Simplemente me quedé sentado en el mismo sitio en el que había estado la última hora. Un brazo en cabestrillo, el otro sosteniendo una taza de té medio frío. Entonces lo oí. ¿Estás contento ahora? Estaba en lo alto de las escaleras, con la voz afilada como un cristal roto. No respondí. Ashley bajó furiosa, con el teléfono en la mano, agitándolo como un arma. Tenía la cara sonrojada, el rímel ligeramente corrido, no por llorar, sino por la vorágine emocional en la que había estado girando durante la última hora. Apuntó la pantalla hacia mí. ¿Tú hiciste esto? Levanté la vista lentamente. ¿Hacer qué? Oh, no te hagas el tonto, Michael. No te sientes ahí como una víctima inocente en una película de Hallmark. Tiró el teléfono sobre la mesita de centro, demasiado cerca de mi brazo herido, y empezó a caminar de un lado a otro. Eché un vistazo a la pantalla. Su página de Instagram seguía abierta. Los comentarios inundaban su última publicación. Vaya, debe ser genial ir de fiesta mientras tu marido está en el hospital. Dejando de seguir. Esto es triste. Muy elegante, Ashley. Se giró, con los ojos ardiendo. Le dijiste a la gente que te dejé en urgencias como un monstruo. No le dije nada a nadie, dije con calma. Demasiada calma. Eso solo la enfureció más. Ah, de verdad, espetó. Entonces, la gente simplemente se enteró por arte de magia de que estaba con mis amigas mientras tú, aparentemente, sollozabas en una cama de hospital. Dejé la taza lentamente. No sollocé. Oh, seguro que no, se burló. No con tu pequeña salvadora, Jessica, allí para rescatarte. Ese nombre otra vez. Siempre lo sacaba a relucir como si fuera un cuchillo. Pero la verdad era que Jessica no había publicado nada con nombres. No había dicho una sola palabra directamente a nadie del círculo de Ashley. Pero la verdad no necesitaba una etiqueta con un nombre para ser reconocida. Ashley se inclinó ahora, con un tono bajo y tembloroso. ¿Quieres destruirme porque no lo dejé todo por ti una noche? La miré. La miré de verdad. No estaba enfadada. Tenía miedo. Miedo de perder lo único que realmente había cuidado. Su imagen. Estás haciendo un gran trabajo con eso tú sola, dije. Se le cortó la respiración. Intentó recuperarse.
¿Quieres que me sienta culpable? ¿Quieres que me arrastre hasta ti y te pida perdón? Esa es la fantasía, ¿verdad? No, dije, levantándome lentamente. Ese nunca fue el objetivo. Entonces, ¿qué es esto?, ladró, señalando la pantalla de nuevo. Cogí su teléfono y se lo devolví con delicadeza. Rompiste algo, dije. No solo mi brazo. Rompiste la parte de mí que esperaba que te importara. Ella se estremeció, pero aún así intentó disimularlo. Yo simplemente sané en silencio, añadí. A diferencia de ti. La boca de Ashley se entreabrió, pero no salió ningún sonido. Me miró como si no reconociera al hombre que estaba frente a ella. El hombre que no estaba levantando la voz, ni suplicando, ni estaba roto, simplemente había terminado. Se quedó allí unos momentos más, mirando, luego se dio la vuelta y salió por la puerta principal, con el teléfono apretado en la mano. Esta vez no la cerró de un portazo. No era necesario, porque el silencio que dejó atrás lo decía todo. El sobre era grueso, de color crema y con bordes dorados, el tipo de cosa que no recibes por accidente. Lo encontré metido entre la factura de la luz y un cuadernillo de cupones en la encimera de la cocina. A Michael Renshaw, de la Fundación Holloway. Una gala benéfica. De etiqueta. En Uptown. Me quedé allí un momento, simplemente mirándolo. Ashley siempre había sido la invitada a estas cosas. Ella era la sociable, la organizadora, la que sostenía la copa de vino, la de la risa falsa en las conversaciones triviales. Yo iba porque tenía que hacerlo, porque era lo suyo. Pero esta era para mí, solo para mí. Confirmé mi asistencia ese mismo día. El sábado siguiente, me paré frente a mi espejo, atándome la corbata con mi única mano buena, haciendo el nudo torpemente con una paciencia que no sabía que tenía. Jessica se ofreció a venir a ayudar, pero le dije que necesitaba hacer esta parte solo. Cuando finalmente salí por la puerta principal con un traje gris marengo, bien afeitado, zapatos lustrados, no solo me veía diferente. Me sentía diferente. Y la casa detrás de mí, silenciosa. Ashley no había dicho mucho en toda la semana. No preguntó a dónde iba esa noche. Simplemente se sentó en el salón con una vieja sudadera, navegando sin parar por su teléfono. No le ofrecí una explicación. Simplemente asentí una vez y salí. La gala se celebró en uno de esos edificios de cristal con una vista desde la azotea que te hace recordar lo grande que es Dallas. Hileras de luces cálidas colgaban entre maceteros llenos de rosas blancas. Los camareros se movían entre las mesas con bandejas de champán. Y en algún lugar a lo lejos, un trío de jazz tocaba con una gracia sin esfuerzo. Me recibieron en la entrada con una sonrisa. Señor Renshaw, qué alegría que haya podido venir. Se sentía extraño, y sin embargo, no. Gente que apenas conocía me dio la mano. Algunos me hicieron cumplidos. Una mujer de la Cámara de Comercio local se inclinó y dijo en voz baja, nos enteramos de lo que pasó. No debe haber sido fácil. Le dediqué una sonrisa educada y asentí. No lo fue. Pero no di más detalles. No era necesario. La sala se movía a mi alrededor, llena de conversaciones de las que no estaba desesperado por escapar. Sin lástima, sin presión, solo espacio. Un espacio que no había tenido en mucho tiempo. Mientras tanto, en casa, Ashley estaba sentada sola en nuestro salón. La televisión estaba encendida pero sin sonido. Su copa de vino estaba intacta. Su teléfono yacía en su regazo, la pantalla brillando intensamente mientras mensaje tras mensaje quedaba sin respuesta. Volvió a revisar sus seguidores, menos que antes. Su historia de esa misma mañana, una foto filtrada de ella almorzando sola, apenas tenía 40 vistas. Sin respuestas. Sus dedos se detuvieron sobre el nombre de su amiga Mara en el chat. Luego dudó. Se desplazó hacia abajo y tocó otra conversación. Courtney, la que había organizado la despedida de soltera. Allí, enterrado entre los mensajes anteriores, había un vídeo. Ashley lo había enviado ella misma hacía una semana, borracha y riendo. La cámara en ángulo bajo. Un tipo, de unos 35 años, bronceado, mandíbula afilada,
Se inclinaba hacia ella en un bar de azotea, susurrándole algo al oído mientras ella reía tontamente. Lo miró ahora, con los labios apretados. Escribió: ¿quién grabó esto? Sin respuesta. Escribió de nuevo: ¿se ha publicado esto en algún sitio? Aún nada. Tiró el teléfono en el cojín del sofá a su lado y se reclinó, mirando al techo como si pudiera ofrecerle una salida. Pero ahora no había ninguna multitud para aplaudirla. Ni código de vestimenta, ni iluminación, ni aplausos, solo el eco de lo que había dejado pudrirse y el sonido de una puerta que no se había cerrado de un portazo, pero que aún así se había cerrado. Llegué a casa sobre las 10. La gala había terminado justo cuando la banda de jazz estaba recogiendo. Y aunque me habían invitado a la fiesta posterior en el nivel inferior, decliné la oferta. No necesitaba más champán. Necesitaba claridad y ya la tenía. La luz del porche seguía encendida. Ashley no se había acostado. Eso me sorprendió más de lo que debería. Abrí la puerta lentamente, mis zapatos de vestir silenciosos contra el suelo. Allí estaba ella, sentada en el borde del sofá como si hubiera estado esperando horas, con las manos entrelazadas con fuerza en su regazo, los ojos hinchados y brillantes. La televisión estaba apagada. Su teléfono estaba boca abajo en la mesita de centro. Me miró en el segundo en que entré. «Estás guapo», dijo, con voz débil. «Muy guapo». Colgué mi abrigo, aflojé mi corbata. No respondí. «Michael», dijo, levantándose. «¿Podemos hablar?» Seguí caminando hacia la cocina, aflojándome el cuello. Me imaginaba que lo haríamos. «¿Yo?», su voz se quebró un poco. «Sé que he sido egoísta. No he sido la esposa que mereces y no te he tratado como debería, pero no sabía lo mal que estaban las cosas hasta que vi». Hizo un gesto vago hacia su teléfono. Todo desmoronándose. Aún así, no dije nada. Solo abrí el grifo de la cocina y llené un vaso de agua. Me siguió, más lentamente ahora. Entré en pánico. ¿Vale? Me asusté. No quería ignorarte, ni avergonzarte, ni alejarte. Bebí en silencio. Se acercó más. Pero estoy aquí ahora. Quiero arreglarlo. Lo siento, Michael. Lo digo en serio. No volverá a pasar. Me giré y la miré por primera vez. Su rostro era suave, abierto. Incluso parecía más joven de alguna manera, como si la culpa hubiera desprendido sus defensas y la hubiera dejado vulnerable. Pero no me conmovió. «Te creo», dije con calma. Parpadeó. «¿De verdad?» Asentí. «Creo que no pretendías que llegara tan lejos». El alivio comenzó a florecer en su expresión. Extendió la mano, casi tocó mi brazo sano, pero pasé a su lado, dejé el vaso y cogí mi teléfono. «También creo que esto nunca fue por un solo error», añadí. «Es por un patrón». Se detuvo. Su mano cayó. «¿Michael?» Saqué el vídeo. El que Brian había encontrado en una historia etiquetada. El que se había grabado el mismo fin de semana que yo todavía dormía con un cabestrillo en el sofá, preguntándome si me preguntaría cómo me sentía. Le di al play, lo puse boca arriba en la encimera. El audio no era claro, pero las imágenes lo decían todo, ella inclinándose, su mano en el pecho del hombre. La misma risa que solía reservar para mí. El rostro de Ashley se puso pálido. «¿De dónde has sacado eso?», susurró. «No se trata de dónde», respondí. «Se trata de lo que es». Apretó la mandíbula. «No es lo que parece». Ladeé la cabeza. «Entonces dime qué era». Dudó. «Era alguien que conocía de hace años. Nos encontramos por casualidad. No fue planeado. Bebí demasiado». «Vale. No fue más allá de eso». Esperé. «No me acosté con él». «Si es lo que estás pensando», añadió rápidamente. «Te lo juro, Michael. Fue una tontería sin importancia. Estaba sola. Fui estúpida. Pero no significó nada». Su voz se quebró. «Por favor. Sé que metí la pata.
Sé que rompí tu confianza. Pero puedo cambiar. ¿Puedo arreglar esto? Cogí el teléfono de nuevo, bloqueé la pantalla y me lo guardé en el bolsillo. Entonces lo dije. No tienes que arreglar nada, le dije. Porque este matrimonio se ha acabado. Parpadeó como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué? Ya he hablado con un abogado. Ya he revisado los papeles. Se acabó. Ashley negó con la cabeza, retrocediendo. No, no, no lo dices en serio. Estás molesto. Estás intentando asustarme. No estoy intentando nada, dije. Solo te digo lo que es real. Su voz se elevó ahora, más fuerte, presa del pánico. Vas a tirarlo todo por la borda por un error. No, dije. Voy a tirarlo todo por la borda porque finalmente lo veo claro. Tú no fuiste un error, Ashley. Pero seguir contigo sí lo sería. Ahora temblaba. No puedes quitármelo todo, Michael. No puedes. Si puedo, interrumpí, en voz baja pero firme. Y lo haré. Pasé a su lado, dirigiéndome al pasillo. No hago esto por venganza, dije. Lo hago por paz. Me siguió unos pasos, su voz quebrándose de nuevo. Dijiste que me creías. Creo que lo sientes, dije, girándome por última vez. Pero eso no significa que tenga que quedarme. Su labio tembló, pero no salieron palabras, así que la dejé allí en el pasillo, rodeada por todo el silencio que solía usar como arma. Y ahora, finalmente, se volvía contra ella. El tribunal no fue tan dramático como pensé que sería. Sin truenos, sin martillazos resonantes, solo aire frío, una jueza cansada y el desenlace final de un matrimonio que había estado muriendo en silencio durante años. Ashley se sentó a 2 sillas de su abogado, con la espalda recta y la mandíbula apretada. Se había alisado el pelo, llevaba un vestido azul apagado, algo que susurraba responsabilidad y remordimiento, pero nada en su postura parecía sincero, solo calculado. La jueza, una mujer de unos 60 años sin tiempo para teatralidades, revisó los documentos en silencio antes de levantar la vista. Señor Renshaw, su petición enumera negligencia emocional, abandono y daño a la reputación como resultado de las acciones de su cónyuge. ¿Es correcto? Sí, señoría. Y ha presentado documentación, informes hospitalarios, pruebas de vídeo y testimonios de miembros de la comunidad que respaldan esa afirmación. Sí, señora. El abogado de Ashley intentó decir algo sobre el contexto, sobre la manipulación de la opinión pública, pero la jueza lo interrumpió con un gesto de la mano que decía que ya había oído suficiente. Las pruebas hablan por sí solas, dijo secamente. Sus siguientes palabras cayeron como martillos suaves. La propiedad principal de la residencia compartida se concede al señor Renshaw. Los activos, incluidos los vehículos y las cuentas conjuntas, seguirán una división proporcional, pero se concede al señor Renshaw el control hasta su cierre. Ashley se quedó inmóvil. Su boca se abrió ligeramente, pero no salieron palabras. Y dada la naturaleza de la negligencia emocional y las consecuencias públicas, añadió la jueza. Se deniega la pensión compensatoria. Y así de simple. Fuera, respiré el aire frío como si fuera la primera bocanada de aire limpio que tomaba en meses. Ashley no me siguió. Se quedó en el pasillo con su abogado, pareciendo pequeña por primera vez en años. Más tarde esa noche, revisé su Instagram, no para regodearme, solo para ver. Había publicado un selfie con un pie de foto triste. Empezando de nuevo, sola, con el corazón roto. No había me gusta de su círculo habitual, solo un comentario de alguien que no reconocí, probablemente del vecindario. Decía, arréglatelas tú sola. Las mismas palabras que una vez me había lanzado sin pestañear, ahora resonaban perfectamente. La enfermera me sonrió mientras desenvolvía la última capa de gasa. Ya casi está, dijo suavemente. Has sido paciente. Me reí entre dientes. No lo parecía a las 3 de la mañana algunas noches. Ella asintió. Así funciona la curación. Silenciosa, lenta, pero cuando termina, permanece. La escayola se deslizó con un crujido seco, y por primera vez en casi 2 meses, pude ver mi brazo entero de nuevo.
Parecía más delgado, un poco pálido, pero era mío. Flexioné los dedos, giré la muñeca. No dolía, ni un poco. La enfermera sonrió de nuevo y me dio una palmada en el hombro. Eres libre. Y lo era. No solo de la escayola, sino del peso frío de los últimos años. Salí de esa clínica a una tarde fresca y soleada sin obligaciones esperándome en casa. Sin discusiones esperando detrás de una puerta cerrada, solo aire, cielo y la sensación de que algo por delante podía finalmente comenzar. Esa tarde, me paré junto a la ventana de mi cocina, viendo el sol ocultarse detrás de los tejados. Busqué en mis contactos hasta que encontré un nombre que no había tocado en semanas, aunque había pensado en él a menudo. Jessica. Mi pulgar se detuvo un segundo, luego presioné. Contestó al segundo tono. Como siempre. Hola, Mike, dijo. ¿Todo bien? Sonreí. Mejor que bien. Me han quitado la escayola. Eso es increíble, dijo cálidamente. ¿Cómo se siente? Como si finalmente pudiera respirar de nuevo. Hubo una pausa. Una suave. Me preguntaba, dije, si te gustaría ir a cenar pronto. Algo que no sea sopa, algo que no implique analgésicos y pulseras de hospital. Ella se rió. ¿Me estás pidiendo una cita de verdad ahora, señor Renshaw? Sonreí en el silencio. Sí, creo que sí. Otra pausa. Bien, dijo. Ya era hora. Miré por la ventana de nuevo, y por primera vez en lo que parecieron años, la vista no era solo algo que soportaba. Era algo en lo que estaba listo para adentrarme. No como el hombre que se rompió, sino como el hombre que se reconstruyó. Ese fue el final de mi historia. Pero todavía pienso en una cosa. ¿Hizo Jessica lo correcto al dejar discretamente que la verdad sobre Ashley se extendiera por sí sola en lugar de confrontarla directamente? ¿O debería haberse mantenido al margen por completo? Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la lealtad, los límites o las consecuencias, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal para no perderte el próximo.